La muerta, por Guy de Maupassant. Yo lo había amado locamente. ¿Por qué amamos? Es raro no ver en el mundo sino a un ser, no tener en la mente sino una idea, en el corazón sino un deseo, y en la boca más que un nombre. Un nombre que sube sin cesar, que sube como el agua de un manantial de las honduras del alma, que sube a los labios y que decimos, que repetimos, que murmuramos sin cesar en todas partes, al igual que una plegaria. No contaré nuestra historia. El amor no tiene más que una, siempre la misma. La encontré y la amé, nada más. Y viví durante un año en su ternura, en sus brazos, en su caricia, en su mirada, en sus trajes, en sus palabras, enredado, ligado, aprisionado en todo lo que venía de ella, de una forma tan completa que ya no sabía si era de día o de noche, si estaba vivo o estaba muerto, en la vieja tierra o en otro lugar. Y he aquí que se murió. ¿Cómo? No sé. Ya no lo sé. Volvió a casa empapada, una noche de lluvia, y al día siguiente tosía. Tosió durante una semana aproximadamente y guardó cama. ¿Qué ocurrió? Ya no lo sé. Los médicos venían, escribían, se iban. Se traían remedios. Una mujer se los hacía tomar. Sus manos estaban calientes, su frente ardiente y húmeda, su mirada brillante y triste. Yo le hablaba. Ella me respondía. ¿Qué nos dijimos? Ya no lo sé. Lo he olvidado todo. Todo. Se murió. Recuerdo muy bien su breve suspiro tan débil, el último. La enfermera dijo, ¡ay! Comprendí, comprendí. No supe nada más, nada. Vi a un sacerdote que pronunció estas palabras, su querida. Me pareció que la insultaba. Puesto que ella había muerto, nadie tenía derecho a saber eso. Lo despedí. Vino otro que fue muy bondadoso, muy dulce. Yo lloraba cuando él me habló de ella. Me consultaron mil cosas sobre el entierro. Yo no lo sé. Recuerdo muy bien, sin embargo, el ataúd, el ruido de los martillazos cuando la clavaron dentro. Ay, Dios mío. La enterraron. La enterraron. A ella. En aquel hoyo. Habían ido unas cuantas personas, unas amigas. Escapé, corrí. Caminé mucho tiempo por las calles. Después volví a casa y al día siguiente me marché de viaje. Ayer he regresado a París. Cuando volví a ver mi habitación, nuestra cama, nuestros muebles, toda, toda esta casa donde había quedado todo lo que queda de la vida de un ser después de su muerte, me asaltó un acceso de pena tan violento que a punto estuve de abrir la ventana y de tirarme a la calle. No pudiendo estar en medio de aquellas cosas, de aquellos muros que la habían encerrado, abrigado, y que debían de guardar en sus imperceptibles rendijas mil átomos de ella, de su carne y de su aliento, cogí el sombrero con el fin de escapar. De repente, en el momento de llegar a la puerta, pasé ante el gran espejo del vestíbulo que ella había mandado instalar allí para verse. De pies a cabeza, se miraba todos los días al salir, para ver si iba bien arreglada, si estaba correcta y bonita, de las botas al peinado. Y me detuve frente a aquel espejo que tan a menudo la había reflejado, tan a menudo, que había debido conservar también su imagen. Allí estaba yo de pie, tembloroso, los ojos clavados en el cristal liso, profundo, vacío, pero que la había contenido toda entera. La había poseído tanto como yo, tanto como mi mirada apasionada. Me pareció que amaba a aquel espejo. Lo toqué.
Estaba frío. Oh, el recuerdo, el recuerdo. Espejo doloroso, espejo ardiente, espejo vivo, espejo horrible que hace sufrir todas las torturas. Dichosos los hombres cuyo corazón, como un espejo por el que se deslizan y se borran los reflejos, olvida cuanto ha contenido, cuanto ha pasado ante él, cuanto se ha contemplado, reflejado en su cariño, en su amor. Salí, y a mi pesar, sin saber, sin quererlo, marché al cementerio. Encontré su tumba, muy sencilla, una cruz de mármol con estas pocas palabras: amó, fue amada y murió. Estaba allí, allí abajo, podrida. ¡Qué horror! Sollocé con la frente pegada al suelo. Me quedé allí mucho tiempo, mucho tiempo. Después me di cuenta de que caía la noche. Entonces un deseo curioso, loco, un deseo de amante desesperado se apoderó de mí. Quise pasar la noche cerca de ella, última noche, llorando sobre su tumba. Pero me verían, me echarían. ¿Qué hacer? Fui astuto. Me levanté y empecé a errar por aquella ciudad de los desaparecidos. Andaba y andaba. Qué pequeña es esa ciudad al lado de la otra, donde se vive. Y sin embargo, esos muertos son mucho más numerosos que los vivos. Necesitamos altas casas, calles, mucho sitio, para las 4 generaciones que contemplan la luz al mismo tiempo, beben el agua de las fuentes, el vino de los viñedos y comen el pan de las llanuras. Y para todas las generaciones de muertos, para toda la escala de la humanidad que desciende hasta nosotros, casi nada. Un campo, casi nada. La tierra los recobra, el olvido los borra. Adiós. En el extremo del cementerio habitado, percibí de repente el cementerio abandonado, ese donde los antiguos difuntos acaban de mezclarse con la tierra, donde las propias cruces se pudren, donde pondrán mañana a los recién llegados. Está lleno de rosas libres, de cipreses vigorosos y negros, un jardín triste y soberbio alimentado con carne humana. Estaba solo, muy solo. Me agazapé bajo un verde arbusto. Me oculté en él por entero, entre aquellas ramas pobladas y sombrías, y esperé, aferrado al tronco como un náufrago a una tabla. Cuando la noche fue oscura, muy oscura, abandoné mi refugio y eché a andar despacito, con pasos lentos, con pasos sordos sobre aquella tierra llena de muertos. Vagué mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo. No la encontraba. Con los brazos extendidos, los ojos abiertos, tropezando en las tumbas con manos, pies, rodillas, pecho, con mi propia cabeza, marchaba sin encontrarla. Tocaba, palpaba como un ciego que busca el camino, palpaba piedras, cruces, verjas de hierro, coronas de cristal, coronas de flores ajadas. Leía los nombres con mis dedos, paseándolos sobre las letras. ¡Qué noche! ¡Qué noche! No la encontraba. No había luna. ¡Qué noche! Tenía miedo, un miedo espantoso por aquellos estrechos senderos entre 2 hileras de tumbas. Tumbas, 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 tumbas. Siempre tumbas. A la derecha, a la izquierda, ante mí, a mi alrededor, en todas partes, tumbas, tumbas, tumbas. Me senté en una de ellas, pues ya no podía caminar con las rodillas que se me doblaban. Oí latir mi corazón, y oía también otra cosa. ¿Qué? Un incomprensible rumor confuso. ¿Aquel ruido estaba en mi cabeza enloquecida, en la noche impenetrable o bajo la tierra misteriosa, bajo la tierra sembrada de cadáveres humanos? Miré a mi alrededor.
¿Cuánto tiempo me quedé allí? No lo sé. Estaba paralizado de terror, estaba ebrio de espanto, a punto de gritar, a punto de morir, y de repente me pareció que la losa de mármol en la que estaba sentado se movía. Sí, se movía, como si alguien la alzara. De un salto me lancé sobre la tumba contigua y vi, sí, vi que la piedra que acababa de abandonar se levantaba, y apareció el muerto, un esqueleto pelado que con su espalda encorvada la empujaba. Yo veía muy bien, aunque la noche fuera profunda. En la cruz pude leer: aquí reposa Jacques Olivan, fallecido a la edad de 51 años. Amaba a los suyos, fue honrado y bondadoso, y murió en la paz del Señor. Ahora también el muerto leía las cosas escritas sobre su tumba. Después cogió una piedra del camino, una piedrecita afilada, y empezó a rascarlas con cuidado. Rascaba aquellas cosas, las borró del todo lentamente, mirando con sus ojos vacíos el sitio donde hacía un momento estaban grabadas, y con la punta del hueso que había sido su índice, escribió con letras luminosas, como esas líneas que se trazan en las paredes con la cabeza de una cerilla: aquí reposa Jacques Olivon, fallecido a la edad de 51 años. Apresuró con sus duras palabras la muerte de su padre, a quien deseaba heredar. Torturó a su mujer, atormentó a sus hijos, engañó a sus vecinos, robó cuanto pudo y murió miserablemente. Cuando hubo acabado de escribir, el muerto inmóvil contempló su obra, y me di cuenta al darme la vuelta de que todas las tumbas estaban abiertas. Todos los cadáveres habían salido de ellas, todos habían borrado las mentiras inscritas por los parientes en las lápidas funerarias para restablecer la verdad. Y yo veía que todos habían sido verdugos de sus allegados, odiosos, deshonestos, hipócritas, mentirosos, bribones, calumniadores, envidiosos que habían robado, engañado, realizado todos los actos vergonzosos, todos los actos abominables, aquellos buenos padres, esposas, fieles, hijos abnegados, aquellas jóvenes castas, aquellos comerciantes probos, aquellos hombres y mujeres presuntamente irreprochables. Escribían todos al mismo tiempo en el umbral de su morada eterna la cruel, terrible y santa verdad que todo el mundo ignora o finge ignorar sobre la tierra. Pensé que ella también había debido trazarla sobre su tumba. Y ya sin miedo, corriendo entre los ataúdes entreabiertos, entre cadáveres, entre esqueletos, fui hacia ella seguro de que la encontraría al punto. La reconocí desde lejos, sin ver el rostro envuelto en el sudario. Y sobre la cruz de mármol, donde hacía un rato había leído «Amó, fue amada y murió», distinguí: habiendo salido un día para engañar a su amante, cogió frío bajo la lluvia y murió. Parece que me recogieron inanimado al nacer el día, inanimado junto a una tumba. La mort, 31 de mayo de 1887.